Hoy día vamos a ver la diversidad en el dominio bacteria. Es una cosa inmensa, no sé cómo. Lo que hice fue agarrar el libro de Brock, ahí pueden leer finalmente mucho más de lo que yo he sacado los cuadros, algunas fotos de Brock. Allí está en el capítulo diversidad en bacteria. Entonces, me olvidé la foto, creo que sí me olvidé de tomar la foto de esto. ¿Desde dónde empieza a generarse la diversidad en lo que ahora nosotros conocemos como el dominio bacteria? Fíjense ustedes, este señor David Henry Berkeley, desde 1860, comienza a recopilar información acerca de las diversas especies que correspondían a los microorganismos. Y en 1923 se inició a publicar un manual de bacteriología determinativa. Es como un manual de clasificación, una cosa así, de Berkeley, porque era él el que lo hacía. En 1936 volvió a publicar la misma publicación, el mismo manual, y en el 84 se publicó la primera edición del Manual de Bacteriología Sistemática de Berkeley, que era un libro más o menos así, unos 20 centímetros de altura, gordo. La carátula era medio azul, con pintitas rojas, una cosa así. Ese era el primer libro de bacteriología sistemática que se conocía. Y en el 2011, fíjense ustedes, se publica la segunda edición. En esta segunda edición ya comienza una gran cantidad de información a ser acumulada. Acá. De tal forma que fueron apareciendo, la segunda edición fue apareciendo por partes. En el 2001 salió la urgencia, justamente la taxonomía de arqueas, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de los años 70, por allí, se comenzaba a hablar de las arqueas y no había nada oficial compilatorio de este grupo. Y también ahí juntaron a las bacterias fototróficas, ¿no? Entonces, ese es el volumen 1 del 2001. Después, en el 2005, salió el volumen de las proteobacterias, también era bastante amplio. Y fíjense ustedes que ya aquí, en el 2005, comienza la influencia de la taxonomía en base al RNA ribosomal, ¿no? Porque comienza a hablar de proteobacterias, de filibuldes en el 2009, y el último volumen, el 2004 y el 2012, ya nos actualiza en los grupos bacterianos, en los filos bacterianos que actualmente nosotros conocemos. Y ahí está la carátula, sí la puse, que no la había puesto, la había puesto en una segunda página. Ahí está el manual de bacteriología sistemática. Entonces, como este manual demoraba bastante en aparecer, ellos lo que hacían para aparecer era compilar una serie de publicaciones científicas respecto al descubrimiento de nuevas especies. Y entonces, la base de este manual es el Journal de Bacteriología Sistemática, ¿no? Que existe. Entonces, en base a eso, cuando uno está metido en la parte sistemática, recuerdan que la denominación de especie está hecha todo un zafarrancho porque no hay una posición filosófica y una posición pragmática al respecto. Entonces, es allí donde, a partir del 2012, ya no ha vuelto a salir otra edición, ¿no? Hasta ahí se han quedado y finalmente hay que estar consultando este Journal de Bacteriología Sistemática. Entonces, en base
a la secuencia del RNA ribosomal 16S, el cronómetro evolutivo, fíjense ustedes, hay 4 grandes filos. O sea, dominio bacteria y 4 grandes filos. Está el filo de las proteobacterias, de los bacteroidetes, de las actinobacterias y de los firmicutes. Y otros 2 que son bastante pequeños, los tenericutes, y había otro, este grupo también, de los deinococcus contagios. Entonces, hay una gran cantidad de filos que se van considerando, pero que tienen muy pocas especies. O sea, son más que nada diferentes al resto y por eso que los han ubicado como un filo aparte. Y en este otro gráfico, miren ustedes, aquí está el número de individuos y también las diferencias que pueden haber respecto a su afinidad en secuencia con el RNA ribosomal. Y entonces el gran grupo de proteobacterias, que agrupa a bacterias que ya nosotros conocíamos desde antes, es subdividido en varias clases: gamma, alfa, beta, delta, epsilon y zeta. Y como ven, no tiene especies antiguas. Ha sido un grupo creado recientemente. El otro grupo de las actinobacterias, donde están incluidos micobacterios, por ejemplo, lo que saben más adelante, todas las bacterias que son filamentosas. Entonces, hay bacterias que habían y ahora nuevas, ¿no? Los firmicutes, que en realidad son los bacilos gram positivos de alto contenido en guanina citosina. Entonces, ahí están. ¿Qué bacilo gram positivo conocen ustedes? Subtilis, claro. Conocen los bacilos subtilis. Y los bacteroidetes, que están básicamente formados por un grupo bastante variado. Van a ver ustedes ahora cómo hay una gran diversidad en estos grupos. Entonces, veamos las proteobacterias. La característica es que todas son gram negativas, pero pueden ser, miren, la forma cambia. Pueden ser rectos, curvados, cocos, espirilos, formas filamentosas, algunos forman yemas o forman apéndices. Entonces ya no hay el concepto o el criterio de que en el filum todos son igualitos. Aquí tienen el genoma, recuerdan el genoma core, y pueden haber muchas otras genomas accesorios que le van a dar todas estas características. Entonces, en base a colores, se han ido resaltando aquellos que son fotótrofos. Por ejemplo, el género Rhodopseudomonas, Rhodociclus, Thermochromatium y Microsomonas. Ahí van, fotótrofos, anoxigénicos. Metilotrofos, Metilobacterium, Metilofilus, Metilobacter, y para de contar, los reductores de sulfato. O sea, si bien antes había una visión en base a un metabolismo, por decirles, todos los que viven en un ambiente ácido, todos acidófilos, todos los que viven en un ambiente salino, ustedes han visto ahora que hay algunos que pueden tolerar hasta 10% de cloruro de sodio y otros solo llegan al 5% y otros ni siquiera eso. Por ejemplo, ustedes ponen un Vibrio cholera en una de esas placas y en ninguna crece, ¿no? Él no tolera la concentración de cloruro de sodio. Entonces, vamos viendo que este criterio metabólico va quedando de lado y más bien va siendo incluido en un nuevo grupo. Y por otro lado tenemos a todos los que son quimiolitótrofos. ¿Qué significa que son quimiolitótrofos? Utilizan sustancias inorgánicas como donadores de electrones. Igual están las bacterias del grupo de oxidantes del amonio
y también los oxidantes del hidrógeno. Entonces, vamos viendo que este grupo es uno de los más variados. Veamos aquí, estas pseudomonas, Vibrio y Escherichia, fíjense, tienen una cercanía. Después está otro que ustedes pueden conocer. ¿Por ahí no está la Rickettsia? Ah, sí, está. ¿Rickettsia? No, la Rickettsia no está acá. Pero estos, de las, acá en alfa proteobacteria. Sí, debajo del azulito. Sí, ahí está la Rickettsia. Está en el grupo. Es parásita. Imagino que para eso no se colorea. No tiene ese tipo de. Las que no están pintadas de color, ¿qué significa? Que no tienen este tipo de metabolismo. Estas, como nos está remarcando Samuel, es heterótrofa, pero es intracelular estricta. ¿Cómo? Intracelular. Ah, sí. Lo que pasa es que cuando hablamos de mitocondrias siempre viene a la mente cuando hablan de mitocondrias, sí, pero no lo relaciones con que está aquí. No, pero originalmente se cree que son una de esas. Se cree que ese tipo de parasitismo dio origen a la mitocondria, ¿no? Acetobacter es una bacteria que oxida el etanol, tampoco está acá, porque estas categorías metabólicas son bastante comunes en otros géneros, pero estos son los únicos, ¿ya? Acá está Campylobacter también, que Campylobacter empezó, diríamos, albergando a Helicobacter, y Helicobacter ahora ha sido separado de este grupo. Tiene otras características al igual que el Bordella. Entonces, en el grupo de las alfa proteobacterias, que es uno de los grupos más extensos, vamos a tener un grupo metabólico bastante variado, pero lo extraño es que, miren, la mayoría de especies está dentro de los rizobiales, y anteriormente todos los rizobiales eran Rhizobium. Ahora hay otros grupos dentro del Rhizobium. Las rickettsiales, los rodobacteriales, rodopiráceas, caulobacteriales y las esfingomonadales. Entonces, estas esfingomonadales han salido del otro grupo, del grupo de las pseudomonas. Entonces, aquí, el grupo más amplio, de acá, el primero, es el que tiene la mayor variedad. Pero lo que no deja de ser es pertenecer al grupo de los simbiontes. ¿El simbionte de qué? Simbionte de plantas. El grupo de los simbiontes está Rhizobium, Granularizobium, Azorhizobium, etc. Y estos lo que hacen es formar, pueden estar intracelularmente en las raíces de las plantas leguminosas o pueden estar fuera. Hay simbióticos y asimbióticos, pero que forman parte de todas maneras de la rizósfera de esas plantas. Y otra de las cosas es de que algunos son patógenos de planta. ¿Quién es patógeno de planta? Por ejemplo, Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens es una bacteria capaz de inducir la formación de tumores en las plantas, ¿no? O sea, una especie de cáncer de las plantas. Pero curiosamente, como es una bacteria que ha llamado bastante la atención por la capacidad de transformar el núcleo de una célula eucariota, entonces se descubrió de que tenía un plásmido de inducción de tumores y se vio cuál era el segmento o el fragmento de ese plásmido que inducía la formación de tumores y se le sacó, se le quitó toda esa secuencia. Y a su vez se aprovechan los otros genes que están en el plásmido. ¿Para qué? Para usar a esta bacteria como un vehículo de clonación de genes en las plantas. Entonces, actualmente Agrobacterium es una herramienta, es un plásmido tipo B.
Y Methylobacterium es una bacteria que usualmente habita la parte, digamos, superficial de las aguas del mar y se puede encontrar en diferentes lugares. Se puede encontrar en el mar, diríamos, superficial, se puede encontrar en la arena, se puede encontrar en diferentes lugares. Cuando está, por ejemplo, asociado, como hay algunos lugares en donde usan el agua de mar, le dan un tratamiento más o menos liviano y luego eso se lleva hacia las casas. Entonces, este Methylobacterium puede formar algunos biofilms de color medio rosado o algo así, ¿no? Entonces, es característico de esta bacteria. Ahora, dentro de las rickettsiales está la Bartonella brasiliformis, la que causa la enfermedad de la verruga peruana, ¿no? Entonces, Bartonella es una especie que está dentro de las rickettsiales porque necesita vivir intracelularmente. Es una bacteria pequeña, las rickettsias no tienen más de 1 micra de longitud. Entonces, esta Bartonella para nosotros es importante. Hay bastantes grupos, creo que en Alemania conocen más de Bartonella que nosotros, ¿no? Pero hay también varios investigadores aquí que se han ocupado de aislar, juntar cepas, etcétera, ver su resistencia a los antibióticos, porque es muy importante, sobre todo en los valles interandinos. Además, porque no es que la bacteria es la causante porque esté en el aire, porque esté en algún ambiente, sino es transmitido por un insecto, ¿no? El Phlebotomus, que actualmente ya separó también a un grupo que ya no se llama Phlebotomus, sino se llama Blutzonia, ¿no? El insectito que es hematófago. Y la otra especie importante en esta salfa proteobacteria es Pelagibacterium vicky, que es también otra especie frecuente en el agua del mar superficial. Casi todos los aislados actualmente están reportando Pelagibacter por la secuencia de RNA ribosomal. Antes no se reportaba Pelagibacter porque al parecer no había forma de cultivar. Ahora, acá tienen ustedes una gran cantidad de familias, géneros dentro de las alfa-proteobacterias. Y les puse esta foto de los rhizobiales porque Rhizobium, Bradyrhizobium, Mesorhizobium son las bacterias que forman nódulos en las raíces de las globulosas. Los que fijan nitrógeno. ¿Ah? Creo que fijan nitrógeno. Fijan nitrógeno. Son fijadoras de nitrógeno. Tienen el sistema nitrogenásico, tienen el sistema de simbiosis, también un plásmido, y tienen un sistema de nodulación. O sea, hay una especificidad en la superficie de la bacteria y de la célula vegetal para que pueda la bacteria poder penetrar a las células epidérmicas de la raíz. Luego, la bacteria continúa creciendo, reproduciéndose y va a deformar esas células de la raíz y por eso se van a formar unos nódulos. Ahora, estos nódulos, como la bacteria es aeróbica y el sistema nitrogenásico requiere aislarse del oxígeno para poder funcionar, porque es un sistema reductor, entonces lo que hacen es llenarse de un pigmento de hemoglobina y ese pigmento captura el oxígeno y la nitrogenasa puede funcionar, diríamos, óptimamente en ausencia de oxígeno. Entonces, acá tenemos esta Acetobacter que no estaba dentro de un grupo metabólico aparte, porque es la que oxida el alcohol, el etanol, en ácido acético, ¿no? Entonces, es un grupo de importancia cuando quieres fabricar el vinagre. Y ahora que andan con la onda de lo orgánico, el vinagre de manzana
tiene ácido acético a partir del fermentado de la manzana. Por eso es que ustedes pueden ver algunos sedimentos bastante turbios en esos frascos. Y esta gluconobalter también produce ácido acético, pero tiene la capacidad de formar unos exopolisacáridos bastante densos. Eso es lo que lo caracteriza. Y estas esfingomonadales han salido del grupo de las pseudomonas. De pseudomonas han salido esfingomona, burkholderia, pseudomonas, unas cosas así bien exóticas. Y las cimomonas, que son muy populares en México, fíjense, fermentan azúcares a etanol. Es uno de los pocos grupos de bacterias que fermentan los azúcares a etanol. Y en México, ¿qué cosa es lo que hacen? Al fermentar el agave, lo llevan a etanol y de allí es que hacen la bebida fermentada análoga a la chicha de cora, es el pulque, y el refinado, como el pisco, es, ¿cómo se llama el licor ese que se toma en México? El tequila, sí, ese, ¿no? Por causa de las cimomonas móviles. Ahora, se retrocedió, no, yo no retrocedí, ahí está. El otro grupo interesante dentro de proteobacterias es la beta-proteobacteria. Y como ven, hay una gran cantidad de órdenes dentro de esta clase, donde Burkholderia, que es una de las que le digo que han salido del grupo de la pseudomonas, miren las colonias que dan. Son unas colonias que pueden ser translúcidas, pero tienen cierta rugosidad, o sea, como que se van secando en la superficie, y un aspecto bastante particular. Actualmente, esta Burkholderia es una de las especies que puede estar afectando el sistema de los bronquios de las personas, sobre todo aquellas que tienen problemas de inmunidad y los que tienen fibrosis. Y dentro de este grupo de los hidrogenofilales, acá tenemos metilótrofos, quimiolitótrofos, aerobios, autótrofos y este género, hidrogenophilus, que le da al parecer el nombre al órgano. Este hidrogenophilus también es un quimiolitótrofo muy importante porque usa hidrógeno como donador electrónico, ¿no? Y entonces, de esa manera, usa también ciclo de Calvin para fijar CO2 y fija CO2, fija hidrógeno, y cuando están usando este donador electrónico, por ejemplo, y como es aerobio estricto, puede usarse para la generación de agua. Entonces, hay muchos grupos que le están poniendo bastante énfasis a estudiar la generación de agua. Recuerden que la generación de agua, ahora que enfrentamos el cambio climático, va a ser uno de los retos de los investigadores, ¿no? Y dentro de las gamma proteobacterias, donde están las famosas pseudomonas que hoy día ustedes han manipulado, estas pseudomonas, están otras, los vibrios, como el vibrio cólera, esta pasteurella, y las enterobacterias, ¿no? Donde tenemos, estas son las que constantemente están contaminando un montón de elementos y por su origen fecal. Entonces son indicadores de contaminación fecal. Entonces se encuentran, por decirles, en una salchicha huachana pueden encontrar salmonela, pueden encontrar cualquiera de esos géneros, indica que hay malas prácticas de manufactura. Entonces, casi todos los alimentos siempre son examinados para la detección de coliformes, o sea, todos aquellos que están relacionados a Escherichia coli y su origen fecal, ¿no? Entonces, miren cuántas especies hay, más o menos 1500 especies, todos son muy variados metabólicamente hablando, y sobre todo el grupo de las enterobacterias recuerdan la fermentación ácido mixta, el descenso del pH por debajo de 4.5,
la prueba del rojo de metilo, para ver hasta dónde fue la acidez por la degradación de glucosa. Todo eso está dentro de este grupo. También hay unos fotótrofos, a ver, están alguno que diga foto, haga esta fotobacteria. Y lo curioso es que este fotobacteria se le ha encontrado algo relacionado a las especies de vibrio, que solían estar aparte, los vibrioides. Entonces van a crecer casi todos en medios de cultivo y se pueden aislar tranquilamente. No son exigentes nutricionales o que requieren un suplemento de vitaminas o ácidos grasos, como hay otros grupos que sí lo necesitan. En el caso de Pseudomonas, acá tenemos una de las diferencias, es que pueden ser o lofotricas, como en este caso, lofotricas polares, o monotrica polar, ¿no? Y es un coco pasivo. Y aquí están varias de las especies que todavía permanecen aquí: aeruginosa, fluorescens, marginalis, muchida, siringae y esúcero. Casi todas van a producir alguna coloración. Por ejemplo, ustedes van a ver el día jueves, Pseudomonas aeruginosa, usualmente produce un color, un pigmento difusible azul verdoso, ¿no? Ese pigmento es la biocianina. Y si le hubiéramos hecho la prueba de temperatura, no crecía porque su temperatura máxima era 43 grados y nosotros empezamos en 45, ¿no? Entonces no hay. Fluorescens no produce este azul verdoso, pero ¿saben qué produce? Un color amarillo como el resaltador, ese amarillo fluorescente, así es Pseudomonas fluorescens. Hay otras como marginalis que puede degradar pectina, o sea, la pectina es un polisacárido bastante duro y muchas veces se usa como espesante en las sopas, en algunos yogures también he leído que tienen pectina, cuando no son con una fermentación como la que ustedes hicieron, ¿no? Y esta Pseudomonas curtida, que es bastante parecida a fluorescens y es muy usada en biotecnología, ¿no? Es portadora de plásmidos y los plásmidos tienen capacidad para degradar fuentes carbonadas diferentes, igual que Pseudomonas aeruginosa. La gran paradoja de Pseudomonas aeruginosa es de que, como es patógena en humanos, en biotecnología está prohibido usar una bacteria que sea patógena. ¿Por qué? ¿No? Porque puede producir algo, puede haber un defecto en la eliminación de la bacteria y esto llevarnos a una infección. Pero no se podría cultivar para quitar el factor de violencia o la clase patógena. Tendría que modificarse, claro, sí, podría. Pero se le podría hacer, ¿no? Como dice el compañero. O sea, Quitarle los factores de violencia. Algunos complejos enzimáticos. Sería una cepa. Sería una cepa. ¿Se puede patentar una cepa o no se puede patentar una cepa? Ahora sí, ya se pueden patentar. Todos los seres vivos se pueden patentar. Interesante. La tesis de Samaria. Anda anotando ya el doctorado, sí. Profesora, si yo le hago un metabolico, no sé, a un intestino de un animalito, ¿cómo podría aislar las bacterias que están dentro de una bacteria que yo vea que no está registrada en un banco de datos? Bueno, o sea, si no está en un banco de datos, la tienen que registrar. O sea, veo que no tiene registro. Claro, tú no ubicas secuencias compatibles con esa bacteria y entonces la registra. Está la ID de este intestino y este intestino procede de este animal el día tal, bajo tales condiciones. Toda esa historia la tiene que registrar. Sí, le pondría un nombre. Claro. Pero primero tienes que leerte el código internacional de nomenclatura. ¿Qué le pondrías? Olivería. Ya hasta el nombre tiene nombre. Aquí, el grupo de Epsilon va a haber una gran cantidad de órdenes que han sido conocidos
pero por pertenecer a otros lugares, ¿no? Por ejemplo, acá en Campylobacter, la única conocida es Campylobacter, y vean que Campylobacter era Campylobacter yeyuni, Campylobacter coli, Campylobacter de diferentes especies. Y de aquí se separó por la cuestión del RNA ribosomal en Helicobacter y Campylobacter. Ahora, Helicobacter tiene un hábitat bastante particular, el estómago de los humanos, ¿no? Y tiene los genes GAR, que son los encargados de poder inducir el cáncer del estómago. Y a la vez, ¿qué cosa es la pregunta que nos surge? ¿Cómo es que el Helicobacter puede tolerar el pH ácido del estómago? Por las ureasas. Porque produce una enzima ureasa. Y esa enzima ureasa le hace liberar iones amonio. Y de esa manera neutraliza la acidez, ¿no? Entonces, esa es diríamos, la bondad del Helicobacter para poder sobrevivir en ambientes ácidos. Las deltoproteobacterias, donde están los delobibrio, que son parásitos de bacterias, se introducen debajo de la membrana celular y crean allí un espacio para sobrevivir. Después están las desulfuradoras, como desulfovibrio, desulfurela, los mixococcus, que antes estaban en otro grupo, junto con las citofagales, ahora por homología están aquí. Y miren ustedes el grupo de Geobacter y un montón de bacterias desulfurizantes. Entonces, es un orden bastante grande, a pesar de que no vemos muchos órdenes, ¿no? Pero lo bueno es que se pueden cultivar. Cuando ustedes trabajan sedimentos marinos y que tengan contenido en sulfatos, lo más práctico es ver si tenemos estos grupos. ¿Okay? Un montón de grupos que son reductores de sulfato. Y además, además del sulfato, pueden también reducir otros componentes azufrados, sulfito, tiosulfato, nitrato, y entonces los hace como bacterias que pueden respirar con varios sustratos a oxidarse. Ahora, aquí están las características más notables, por ejemplo, de Campylobacter, donde se pueden encontrar, por ejemplo, órganos reproductores, cavidad oral, intestino humano y de otros animales. Y una de las cosas que me enseñaron cuando me enseñaron Campylobacter es que en una muestra de heces se puede determinar previamente, porque es bien tedioso el aislamiento, se puede detectar si hay o no. Parece que estas bacterias tienen un movimiento que se llama movimiento tipo Dark. Entonces, si observa una gotita al microscopio, y bueno, hay que tener paciencia de estar mirando, y de repente hay una bacteria que cruza así rapidísimo el campo, ¿no? Y ese es el movimiento tipo Dark. Son bacilos curvos, pequeños curvos, pero tienen ese movimiento. Entonces, ahí se puede hablar de que hay Campylobacter. Y ya no vas a la fija, que en esa muestra sí hay, entonces lo filtras, trabajas en la cámara anaeróbica, lo pones en agar sangre, lo incubas en anaerobiosis y después estás controlando todos los días el crecimiento de la bacteria. Disculpe, ¿dijo movimiento tipo qué? Dardo. Dardo. Sí. Y aquí está el Helicobacter, que se los menciono justamente porque eran muy juntos y que producen mucha ureasa. Ahí está. Y las todas las tiolos sulfuros son las que van a estar en aguas que tengan contenido azufrado. El segundo filum, donde están los filiputes, teleniputes y las actinobacterias, también es un grupo muy grande, prácticamente el 50% del grupo de bacterias que se conoce están aquí. El grupo más conocido, diríamos, está el de los actinomicetales,
que son los que forman micelios o forman filamentos al crecer, ¿no? Donde Streptomyces se caracteriza por la producción de antibióticos y Actinomyces también se caracteriza por producir muchos metabolitos de gran importancia en la industria farmacéutica. Lo feo del grupo son Mycobacterium, que producen la tuberculosis, Nocardia, que va por allí, y Corynebacterium, que recuerdan que les dije que había una especie que producía de Corynebacterium difteria, ¿no? Y el más, diríamos, el más curioso, el más sanito es Micrococcus, y que está en todos sitios. Pero Corynebacterium también se utiliza mucho en biotecnología. Sí, se usa. Pero no es difteria, es el glutano. Sí. ¿Qué generaba Corynebacterium? La difteria, Corynebacterium difteria, ocasiona difteria, que es una enfermedad grave, que le hace producir una toxina que paraliza la transmisión nerviosa a nivel del cuerpo. Es el par craneal y esas terminaciones y no puede respirar. Profesor, ¿y por qué nunca se les cambió el nombre? Me llama mucho eso la atención que géneros como Streptomyces siguen teniendo el nombre que hace referencia a que originalmente eran clasificados como hongos. Claro, ¿por qué? Porque ya hasta ese punto, o sea, tienen las características una gran cantidad de individuos, ¿no? Pero si tú comienzas a cambiarles el nombre y a crear mucho más, diríamos, caos dentro de los pacientes y dentro de la clínica, ¿no? Ah, bueno, es Porque imagínate, los biólogos conocemos y o sea, podemos acomodarnos al cambio, porque le ponemos entre paréntesis el nombre anterior y se pone claro. Pero un tecnólogo que está en laboratorio clínico, un médico que tiene que diagnosticar si es o no patógeno, ya no llegan a esos niveles. Entonces crea mucha confusión, mucho enredo. Uno de los que a mí me gustan es el Bifidobacterium. Ajá. Sí. ¿Y por qué me gusta? Porque es una bacteria que su extremo se bifurca. Entonces forma así como una tenacita al extremo y de esa manera se hace bastante distintivo. De tal forma que, miren, está completamente solo en un orden. Y viene la especie y el orden, ¿no? Luego tenemos acá estos espiroplasmas, micoplasmas. Los micoplasmas andaban solos, como un grupo aparte. ¿Por qué? ¿Cuál es la distinción del micoplasma? Algo no tiene. No, pared celular, no tiene, es el único. Por ellos es que la pared no es una estructura constante. Claro. Porque ellos no tienen pared celular. Entonces, son los micoplasmas, las células más pequeñitas, ya antes andaban solitos, ahora ya el piroplasma les está haciendo compañía, pero ahí tiene sus diferencias, ¿no? Entonces, otra cosa que es importante aquí, la mayoría son gram positivos y contienen genomas de alto contenido de guanina citosina, ¿no? Entonces, de esa manera también van diciéndole, ellos son bacilo gram positivo con alto contenido en guanina citosina. Ahí está el Actinomyces, Streptomyces, el Corynebacterium, que aparte no es esporulante. Y el grupo, miren ustedes, Lactobacillus. Lactobacillus, Streptococcus, Leuconostro, todos son de importancia industrial. Y todos son de fuentes que tengan un origen, diríamos, ya sea lácteo o un hábitat intestinal. No para causar daño, sino más bien para estabilizar la flora de los mamíferos. Y dentro de este grupo, vean, tenemos a los clostridiums.
que usualmente no se mencionaba, pero siempre estaba. Cuando, bueno, ustedes van a hacer la práctica de Clostridium la próxima semana, algunas veces el Clostridium, que traía, por ejemplo, ese de caballo para aislar Clostridium, y se ponía en caldo carne glucosada, se ponía la muestra y nos daba la coloración de Clostridium. Pero cuando hacíamos el gramo, la decepción, porque no veíamos los vacilos gram positivos, veíamos pocos gram positivos. Estos son los pocos, estos son los pocos, que son los aerobios y que conviven muy cercanamente con Clostridium. Entonces, todos ellos están acá en el grupo de los clostridiales. Y las sarcinas, que cuando uno quiere aislar Micrococcus, Staphylococcus, etc., a veces solamente se ven los foquitos dispersos, pero las sarcinas están en paquetes de A4. Nunca las vamos a ver separadas. 4 foquitos, 4 foquitos, 4 foquitos, juntos, sarcinas. ¿No? Y son 4 esferitas que siempre van a estar allí. Y junto a estas sarcinas hay otro grupo que son los únicos pocos que forman esporas, las esporosarcinas. Entonces, a veces uno veía cosas, algo así como un picarón, ¿no? ¿Y esto qué le pasó? Y eran las esporosarcinas. Gran positivo con un agujero que no se colorea, porque la espora no se tiñe el frío, y era la esporosarcina, claro. Y esta esporosarcina dentro del grupo de los bacilares. Y dentro de este grupo, miren ustedes a quién encontramos: al Staphylococcus aureus, está Bacillus, Staphylococcus, está Listeria, Esporosarcina y Palinobacillus. Todos ellos dentro de ese grupo. Solo, disculpe, los clostridiales son todos anaerobios Sí. y en lactobacilares también, ¿no? En lactobacilares son microaerófilos. Sí, más que anaerobios. El tercer grupo de ese grupo son las actinobacterias. Pero aquí están todas las micobacterias. El representante del complejo Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium, que son los que causan la tuberculosis animal. Entonces, ¿qué tienen de característico? Que son pleomórficas. O sea, muchas veces ustedes han visto en la tinción de alcohol ácido resistente los bacilitos larguitos o un ovillito de bacilos fucsias. Cuando la persona ha tenido tratamiento antibiótico, ya no se ven los bacilos larguitos, se ven unos cocoides. Cocoides porque no son un coco perfecto, no son una esfera perfecta, sino son algo redondeados, ¿no? Entonces, ahí, en este grupo de micobacterios, la clasificación va como de crecimiento lento y de crecimiento rápido. Ahora, ¿cuándo se dice que es de crecimiento rápido? Cuando forma colonias en una semana, o sea, 7 días. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a 24 a 48 horas, pero no, estas son bacterias lentas. Los micobacterios más rápidos crecen en 7 días. ¿Tiene algo que ver con su metabolismo? Claro, con su metabolismo, tiene que ver con la construcción de todos los lípidos que están componiendo su pared celular. Ah, cierto. Los ácidos glicólicos, entonces vean ustedes, aquí está. Esta es una colonia. Parece un queso, parece una miga de pan así apretada y que ustedes la han dejado sobre la mesa, igualito, del mismo color. Ese color grisáceo, cremoso, así es. Ya, parecen así colonias secas sobre la superficie del agar, y cuando se hace una tinción así de la colonia, se van a ver estos bacilos que van creciendo uno a continuación de otro y no se separan. ¿Recuerdan el factor cuerda?
factor cuerda hace que no se separen, sino sigan dando vueltas y vueltas. Entonces, esta colonia es el resultado de cómo cuando uno enrolla un ovillo de lana que le sigue dando vueltas y vueltas, igualito es el crecimiento de estas bacterias. El agar donde crecen es un agar verde, en base a claras de huevo y yemas también. Una solución de yema y clara de huevo se llama Lowenstein-Jensen y tiene verde de malaquita, entonces es un color verdecito muy bonito y las colonias, estas tipo miga de pan, van creciendo encima, se ven bonitos. Y el medio, ojo, no se esteriliza en autoclave, sino por vapor fluente, o sea, se va pasando, se ponen, si uno no tiene el vaporizador, pueden poner una olla a hervir agua y los tubos a esterilizar van a estar arriba, de tal forma que a ese nivel se alcance 80 grados y se le tiene ahí por una hora más o menos. Muchas ¿Por veces. qué no? Porque desnaturaliza la proteína, la sancocha por completo de la destrucción y ya no sirve de nutriente para las cosas. Para el agricultor, ¿Para qué? ¿Por qué? Desnaturaliza las proteínas, ya no la hace asimilable para las bacterias. Sí, por eso. Y dentro de este grupo de actinobacterias filamentosas, tenemos esta es la nocardia, que también algunas de ellas van a formar asociaciones con raíces de árboles. Y la mayoría del grupo de los streptomicetos, que son los que tienen un filamento más grueso que esto, van a tener esporas exógenas, no dentro, sino fuera del micelio. Y van a tener variedades de estructuras formadoras de esporas. ¿Ven? Cada una en bucles, en espirales, diríamos en verticilos. Entonces, esto va a caracterizar al grupo de los streptomicetos. Ellos son los que forman estas estructuras portadoras de esporas. Y fíjense ustedes, les mencioné que Streptomyces era uno de los grupos que más antibióticos producía. Ahí tienen streptomicina, tetraciclina, la clortetraciclina, eritroclina, bistatina, clorofenicol. Casi todos son antibióticos que se usan. Ajá. Ahí están todas las especies. Y miren ustedes, para que agudicen su ojo cuando estén trabajando en alguna bacteria del sur. Acá hay una bacteria que está creciendo y como la colonia es como un disco de antibióticos, que he visto ahora. Y el resto de bacterias no crece alrededor. Entonces ahí puede ser una bacteria que esté produciendo un metabolito que inhiba el resto. Igualmente aquí. En este caso es un streptomiceto, esta es su colonia. Las colonias son muy duras, secas, duras, pero rugosas. Y vean ustedes, este es un streptomiceto que está produciendo un antibiótico y al excretar ese antibiótico su micelio va cambiando de color. Ahorita no recuerdo el nombre, eran Streptomyces, no era Urofaciens. Este está produciendo tetraciclina, entonces ahí va. Por eso está la foto de la colonia. Entonces, esta parte sería la parte de la colonia productora. Probablemente tiene más, diríamos, más tiempo de acumulación, porque, ojo, no es que ustedes ponen un cultivo y la bacteria comienza a sintetizar, a crecer esos antibióticos. No, tiene que agotar determinado tipo de nutrientes, formar determinadas rutas metabólicas
y lo que le sobra lo transforma en ese metabolito. Son metabolitos secundarios, no son primarios, son secundarios, como la penicilina, igualito, ¿no? Igualito. Ahora, el grupo de los bacilos siempre se veía bacilos gram positivos aerobios y anaerobios. Dentro de los aerobios, esporulados y no esporulados, ¿no? Y era bacillus y colinebacterium. Ahora, todos estos son bacilos gram positivos, pero recuerden, siempre que tienen ustedes la palabrita sulfo o desulfo, tienen que ver con la reducción de sulfato. Y tienen otra gran cantidad de géneros que están dentro de la misma, diremos, dentro de la misma actividad, ¿no? Siempre produciendo esporas, fijando, siendo acidófilos, y se va clarificando en qué pH es el óptimo en el cual trabaja, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos Aliciclobacillus, que su pH es un acidófilo, que su pH óptimo va a ser pH 3, ¿no? pH 3 es bastante ácido. Entonces, dentro de los pocos anaerobios y formador de esporas está Sporosaccinium, lo que les estaba contando hace un rato. En este caso están las otras características de los bacilos con sus diferentes especies. Bueno, de bacilos hay una gran cantidad de especies. El Bacillus subtilis es el saprófito, el no patógeno, etc. Pero los otros tienen características como ser termófilos, vivir en ambientes ácidos. Hay uno que ahora se llama Geobacillus, Steatotermophilus, puede tolerar hasta 120 grados. Es un termófilo, ¿sí? Sí. Ahí está, ¿ves? Geobacillus Steatotermophilus. Es un termófilo. Y es bacteria, no es una arquea, una bacteria. Y también hay un gran grupo de estos que son patógenos de insectos, ¿no? Uno de los más conocidos, ¿cuál es? A ver, dinos, Samuel. Patógenos de insectos, sí, tú sabes. No me acuerdo. Qué desilusión. El Bacillus thuringiensis, el que produce un cristal que ahora se está produciendo como un bioinsecticida, ¿no? Entonces va a eliminar las plagas, sobre todo plagas de insectos en la agricultura, pero para eso sí, ¿no? Esos patógenos de insectos. Me acordé de Bauberia, pero eso no. No, Boveria es un hongo. Sí. En el caso de los clostridios ustedes estarán diciendo, bueno, ahora bacilo gram positivos esporulados, bacilo. ¿Y cómo lo diferencio de clostridio? Los clostridios, los bacilos gram positivos anaerobios, van a deformar, o sea, la espora va a ser más ancha que el cuerpo del bacilo. Por decir, el bacilo va a tener 0.5 y la espora de diámetro, y la espora puede tener 0.6 o 0.7. Entonces se hace una bolita en diferente posición, terminal, subterminal, central, etcétera, del bacilo. Y acá tienen. Van a tener mucha importancia por productos de fermentación, productos finales de fermentación. Ahí tienen, por ejemplo, solventes, tienen ácido propiónico, CO2, hidrógeno. Muchos de estos clostridium, aparte de fermentar azúcares, también fermentan proteínas, fermentan celulosa. Entonces son muy útiles en la industria. Lo que pasa es que no los usan porque hay que adecuar la infraestructura a un sistema de anaerobiosis. Fermentan aminoácidos, purinas, etanol, un montón de características que se pueden emplear. Y el grupo de los tenericules, fíjense ustedes, acá está micoplasma, ureoplasma, todos los que usualmente son micoplasmas, carecen de pared celular y requieren de esteroles para su crecimiento. Es una de las cosas
curiosos. Entonces ellos, cuando uno lo quiere cultivar, vean ustedes, estas son colonias conservadas con el objetivo de 10. Parecen un huevo frito, son chiquititas, pero siempre el centro ha crecido más que los lados de la colonia, ¿no? Entonces ahí tienen, son como granitos, verruguitas, como quieran llamarlo, pero hay que verlos, ahí está mi chocolate, ¿no? Casi todos ellos van a tener eso y van a tener bastantes requerimientos nutricionales. Profesora, respecto al género anterior, yo pensaba que los tríos se utilizaba en cosas tipo para producción, ¿no? Porque creo que una de esas bacterias produce la toxina botulínica. Pero el Clostridium botulinum produce la Y se utiliza mucho en el tema de cerebro y todo. Ajá. Entonces, pensé que sí se producía de esa manera. No. ¿No? Entonces, ¿cómo se tiene? Sí, o sea, por ejemplo, quiere producir butanol. ¿Ves qué sustrato es apropiado para producir butanol? Pero lo que tiene que ser es que tiene que tener anaerobiosis. Y para tener anaerobiosis tienes que extraer el aire y de repente poner una corriente de nitrógeno, una corriente de CO2. Su cámara de vacío, ¿no? Su cámara de vacío, exacto. Pero para una industria, para una empresa, eso significa costo. Eso, por eso es que lo usan mucho. Más lo usan en lo que sí se puede retornar la inversión, por ejemplo, en la fermentación de quesos. Para hacerle esos huecos a algunos quesos, los huecos grandes, le inyectan una cepa de Clostridium. Me parece que es el aceto butírico. Acá debe estar. Hay uno para. Puede ser este bifernentans. Puede ser el aceto butírico, producen CO2, hidrógeno y que pueden producir todos estos gases. Pero obviamente que estos gases no interesan para los quesos, pero sí interesa el ácido propiónico que le da el sabor picante y el CO2 y el hidrógeno que le da esos huecos que nosotros vemos en el queso, el producto de los gases del metabolismo en nuestro organismo. Como la levadura con el campo. Como la levadura con el pan, ¿no? Entonces es así como se les va usando. Entonces tiene sentido que esos tratamientos estéticos sigan siendo caros. Yo diría que sí, pero tienen que hacerlo con mucho cuidado. Ciertamente. Porque lo que estás haciendo con la inyección del Clostridium botulinum, acá está, ¿no? Es usar la toxina botulínica, solo la toxina, ¿no? Pero la toxina que hace inhibe la conexión terminal entre el terminal nervioso y la musculatura de la piel. Entonces vas inhibiendo eso y va a llegar a un punto en que ya no hay transmisión nerviosa, ya no hay esa sinapsis y ya no te va a hacer efecto. Dice que un descuido hasta te puede tener el corazón. Claro que te puede detener el corazón. Sí. Por muy superficial que sea, porque así te lo venden, ¿no? Esto es superficial, no te va a penetrar más allá de la epidermis, según los estéticos, pero, ¿sabes? Tú entras y cualquier capilar te va a capturar eso. Y si alguien se intoxica con Clostridium botulinum, por ejemplo, esos frijoles en lata, los frijoles en lata para salir al mercado tienen que haber pasado la prueba de que están exentos de Clostridium botulinum. Pero una vez que no eran frijoles, eran conservas de espárragos, de algo que esté en el suelo. Una conserva de espárragos en la molina intoxicó a toda la familia y creo que 1 o 2 personas murieron justamente porque había liberado la toxina. Muy peligroso porque inhibe toda la sinapsis. Acá. El tercer filum
curiosamente llamado bacteroidetes, y que, bueno, lo que estamos en microbiología sabemos que tiene que estar bacteroides. Y bacteroides es un grupo de bacilos que están en el intestino. Y que tienen que estar en un equilibrio con la flora de Escherichia coli y todos los lactobacilos que usualmente tenemos en el intestino. Cuando las personas toman antibiótico, hay algunas personas que hacen diarrea post tratamiento antibiótico. Y esas diarreas es porque este grupo de bacteroides no desaparecieron con el antibiótico y van bien proliferados, porque no están las proteínas inhibitorias liberadas por los lactobacilos. Entonces no hay quien los detenga en el número. ¿No? Ahí están, son bacterias anaerobias. Y curiosamente, aquí en bacteroidetos está un grupo bien interesante, las citofagales, el género citofagal. Es una de las pocas especies, ya no se puede decir la única, que se mueve sin tener flagelos, se desplaza, tiene un movimiento tipo una serpientita, así, y se va desplazando en el medio. Esta es la foto de la citófaga verde. Y es un color amarillo naranja muy bonito. Y dentro de ellas hay algunas cepas que tienen la capacidad de hidrolizar el agar. Sus colonias son cóncavas, se meten al medio del cultivo y comienzan como a flotar, porque como están disolviendo el agar, entonces ya no están adheridas sino flotando, como si fuera una película ahí en el sólido. ¿No? Después están las flavobacterias. Las flavobacterias también tienen esta coloración amarillas, ¿no? Pero no tienen la carencia de flagelos. Los flavobacterios sí tienen flagelos y la mayoría son pelíficos. Y acá los bacteroides. Y el cuarto grupo, fíjense ustedes cuán diferentes están: clamidia, plantomicetes y verrucomicrobio. Sí. Acá miren ustedes, esta es una bacteria que yo no la conocía, Genmata. Y se dice que es una bacteria con núcleo. ¿Por qué? Tiene una membrana que va rodeando la zona donde está el nucleóide, ¿no? Por eso acá está la membrana, la cubierta nuclear de apuesto, y acá está el DNA o nucleoide, ¿no? Esta bacteria, esta Genmata, está dentro de los planchos disectarios. Es bastante particular. El otro grupo, este grupo de las clamidias, son conocidas, o sea, si se dan cuenta, la mayoría de los grupos que se conocen son porque afectan la salud humana. Entonces, cuando afectan la salud humana, siempre el humano le ha puesto el ojo y ha tratado de ver cómo, por qué y de dónde, ¿no? Entonces, ahí están. Estas son las clamidias, que son clamidias, micoplasmas y rickettsias, ¿recuerdan? Las tres que no pasaban de una micra de longitud, que eran intracelulares estrictas y que necesitaban una gran cantidad de suplementos para crecer. Esta clamidia, miren ustedes, esta es una micrografía electrónica y tienen un ciclo, ¿no? Donde esta especie de cuerpo donde ellos se han congregado, se han reproducido, comienza a liberar los pequeños, diríamos, las clamidias más fragmentadas o pedacitos que pueden liberarse de este cuerpo grande para ir a infectar otras células, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Mucha gente tiene clamidias en el ojo, ¿no? Usualmente las personas que tienen derigio y que ese derigio siempre está rojo, entonces y que no son noctámbulos, no son drogadictos, no son alcohólicos y tienen los ojos rojos, por clamidias, ¿no? También muchos casos de infertilidad es porque las clamidias infectan trompas de falopio. Entonces allí va.
es el proceso, diríamos, inflamatorio, obstruye las trompas de Falopio y eso redunda en infertilidad, ¿no? Y está también considerado dentro de las infecciones de transmisión sexual. En el caso del verrucomicrobia, para mí lo que le han puesto eso porque en realidad era curioso ver que una célula microbiana tenga algunas protuberancias tipo un ácaro, por ejemplo un ácaro pequeñito con las patitas atrofiadas, igualitos son estas verrucomicrobias, ¿no? Pero no la puse porque la foto de ahí me parecía mal. En el quinto grupo, fíjense ustedes, están las bacterias, la bacteria, o sea, del dominio de bacterias hipertermófilas. Y acá tenemos, casi todos tienen en su nombre el prefijo termo. Miren, Termotoa tiene mucha homología con genes de arqueas termófilas. Acá está que más del 20% de los genes de Termotoa probablemente se hayan obtenido por transferencia horizontal, o sea, que vienen de otras bacterias, ¿no? Ahora ya se puede determinar ese tipo de efectos. Ahora, ven ustedes esta laguna, o charca, o lo que quieran decir, pero es termófila. Y aquí hay un organismo cuyo óptimo es 80 grados centígrados, el óptimo. Si ustedes la ponen a 50 no crece, ¿ya? Y este género es Thermocrinis. Esto es el borde de esta laguna. Y en este borde, si bien la foto no lo refleja claramente, este borde se pone medio un ligero rosa, como si fuera serpentinas, dicen en el Brock. Y fue una bacteria descrita por Thomas Brock, o sea, el autor del libro. En el Parque Yellowstone. Ajá, en el Parque Yellowstone. Entonces tú dices, no, pero es que como dice su... no, él ha estudiado mucho Yellowstone, sí. Entonces, fíjense ustedes, él vio que estas como serpentinas, vio que tenían núcleo y se movían, se desplazaban, entonces digo, no, estos no pueden ser sanos. Estos son seres vivos y a la microscopía electrónica vieron que eran este tipo de pasillos alargados, que estaban unos al lado del otro. Y el último grupo, el último filo, que es otras bacterias, está como quien dice una miscelánea, pero han puesto a un grupo, los reinococos, que se caracterizan por ser resistentes a la luz ultravioleta, ¿no? Estos. Y el otro orden, el orden de los termales. Pero miren, aquí está la característica del Deinococcus. Tiene un ácido nucleico, o sea, el nucleole, como si fuera una pequeña pirámide trunca, diríamos acá. Le dice de aspecto toroidal, ¿no? Acá. En esta micrografía que la han retocado para resaltar. Y lo curioso es que tiene una membrana celular, una pared celular un poco más grande, muy cercana, muy parecida a los gram positivos, pero además tiene una membrana externa. Entonces es un grupo, como quien dice, un mix entre gram positivos y gram negativos. Entonces eso es lo curioso de Deinococcus. Al parecer, esta es la especie que puede tolerar la luz ultravioleta. Es más, para aislar Deinococcus hay que, diríamos, irradiar el cultivo una vez sembrado para que solamente proliferen los Deinococcus radiodurans, que son colonias rojas o rosadas, porque tienen muchos carotenoides en el interior. Entonces, eso. Y por otro lado, dentro de este grupo de otras bacterias, están unas bacterias que son tolerantes a extremos ácidos.
Entonces está Acinetobacterium capsulatum, Geotrix fermentans y Olophaga fetida. Todas ellas son gram negativas y quimioorganótrofas. O sea, curiosamente, por ejemplo, Acinetobacillus, Thiobacillus, son bacterias que toleran la acidez pero son gram negativas. En cambio, estas acidobacterias son, no son litotróficas, sino quimioorganótrofas y son gram negativas a la vez. Entonces, esa es, diríamos, una visión panorámica de cómo está agrupado ahorita el grupo bacterio, ¿no? Un montón.